Hola, buenos días a todos. Bueno, primero que nada quería presentarme para quienes no me conocen. Yo soy Daniela Ruiz, investigadora asistente de CONICET, con lugar de trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en Capital Federal, y también docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Ciudad de La Plata. Y bueno, además soy nacida en Comodoro y criada en Radatili, así que soy ahí de la zona, aunque lamentablemente hoy no puedo estar de forma presencial. Mi tema de trabajo son en particular el estudio de las maderas permineralizadas que suelen encontrarse conformando bosques petrificados, comúnmente conocidos como bosques petrificados, em, que para los que no saben de qué se trata, no hay una definición específica de qué sería un bosque, depende bastante del autor, pero en general se habla de bosques petrificados cuando encontramos un gran número de maderas fósiles preservadas en un afloramiento y además cuando varios de esos ejemplares son de grandes dimensiones y de gran tamaño. En la Argentina, por suerte, tenemos bastante registro de madera ya desde el Carbonífero y conformando estos bosques desde el Pérmico y hasta el Mioceno inclusive. Con mi grupo de trabajo hicimos este mapa el año pasado que presentamos en unas jornadas de geoturismo donde más o menos localizamos unos 30 bosques que contabilizamos, además con distinto estatus preservacional, ya sea de forma estatal o privada, en cuanto a protección. Y bueno, hay varios conocidos, por ahí más al norte tenemos el bosque de Darwin en Mendoza, que es triásico. Más en la zona, en Patagonia, tenemos por ejemplo el bosque de Jaramillo, acá en Santa Cruz, que es de edad jurásica. Más cerca, allá en Chubut, tenemos el de Ormachea, en Sarmiento. Y todavía más cerca de Comodoro, que es el bosque que nos atañe en esta presentación, el que está acá presente en el área natural protegida, Rocas Coloradas, eh, donde aflora la formación Peñas Coloradas, justamente, ubicada a aproximadamente 45 kilómetros al norte ahí del centro de la ciudad de Comodoro, que está acá. Eh, bueno, me imagino que ya muchos o la mayoría de ustedes lo conocerá, y si no lo conocen, bueno, acérquense porque es una zona muy linda. Allí aflora, como les dije, la formación Peñas Coloradas, que es la unidad inferior del grupo Río Chico, que corresponde a una edad paleocena, hablamos de unos 60, 56 millones de años. Esto todo obviamente dentro de la cuenca del Golfo San Jorge. El material de estudio, entonces, son estos grandes troncos que afloran allí. Hay algunos con largos de más de 10 metros y diámetros de hasta 1 metro, un poquito más. Son estos de acá. Llegamos a contabilizar unos 35 y tomamos muestra de cada uno de ellos. Tratamos siempre de tomar la muestra de una muestra pequeña de estos grandes ejemplares porque bueno, hay pedacitos chiquitos sueltos que están todos sobre el terreno, pero en ese caso no sabemos bien a qué ejemplar correspondían, así que para asegurarnos bien, tomamos una muestra directamente del tronco grande. Si bien tomamos 35 muestras por el momento, debido a atrasos varios, llegamos a estudiar recién 17, más o menos la mitad. Todo este material obviamente depositado ahí en la facultad, en el repositorio científico y didáctico Dr. Eduardo Musacchio. Y lo que se hizo con este material fue realizarle cortes en los tres planos que se utilizan normalmente en estudio de maderas, que es el transversal, el longitudinal radial y el longitudinal tangencial, todo esto para su observación en el microscopio óptico o en algunos casos en el microscopio electrónico de barrido. Lo que se vio hasta el momento como resultados preliminares generales es por un lado que la preservación es muy buena. En la mayoría de los ejemplares se pueden apreciar perfectamente todos los caracteres anatómicos necesarios para su determinación. Y vimos que de estos 16 ejemplares analizados, uno solo corresponde a una conífera
y los restantes 16 corresponden a angiospermas leñosas, también conocidas como dicotiledóneas, distribuidas en 4 especies distintas, de las cuales una sería la dominante. Voy a tratar de no aburrirlos mucho con el tema de los caracteres anatómicos, porque por lo que vino hay especialistas en el tema. Pero bueno, para que vean un poquito cómo se ve la madera al microscopio, esta es la única conífera que podría tratarse de una podocarpace o una cupresace. Esto todavía no se sabe bien porque necesitamos ver eh, de buena forma los campos de cruzamiento, que son estos de acá, y lamentablemente no se aprecian tan bien, justo ese carácter está medio flojo, pero bueno, parecieran por el momento ser cupresoides. Seguimos haciendo más cortes y viendo si podemos afinar este carácter. Después vemos que tiene anillos de crecimiento, punteaduras uniseriadas o biseriadas opuestas, radios uniseriados y ausencia de parénquima. La primera de las angiospermas, la especie 2, probablemente se trate de una Laurace. También cuenta con anillos de crecimiento, pero son bastante anchos, por lo cual, bueno, justo en esta foto no enganché uno. Prefería mostrar este otro carácter que es más diagnóstico, que es el patrón este diagonal de distribución de los elementos de vaso, que además son solitarios y en radiales múltiples cortos, es decir, están agrupaditos de A2 o A3. La porosidad es difusa. Hay placa de perforación simple, que es esta de acá, punteaduras intervasculares alternas, punteaduras vasorradio circulares opuestas, semiareoladas, y los radios comúnmente son biseriados o en algunos casos uniseriados o hasta triseriados. Y observamos estas células de acá que rodean a los vasos, que es el parénquima axial de distribución escasamente paratraqueal hasta confluente. La especie número 3 también probablemente se trate de una Laurace. Vemos nuevamente la presencia de anillos de crecimiento bastante anchos. La porosidad es difusa, pero con una tendencia a semicircular por la presencia de estas zonas en donde hay menor cantidad de vasos y de menor tamaño. Los vasos en este caso son exclusivamente solitarios, ¿sí? Es muy raro que haya alguno tocándose. La placa de perforación nuevamente simple. Las punteaduras intervasculares van desde opuestas hasta alternas y las vasorradios son también del mismo estilo, opuestas, circulares chiquitas o un poco más alargadas tendiendo a escalariformes. Los radios son bastante angostos, uniseriados o biseriados en algunos casos, y no observamos parénquima axial. Lo que sí observamos en este caso es punteaduras en las fibras, punteaduras areoladas, lo que las eh, hace en realidad fibrotraqueidas. La especie número 4, esta con seguridad es una Laurace, por la presencia de estas grandes células con contenidos conocidas como ideoblastos, que en este caso se encuentran en los radios, fíjense acá en otra vista. Después, en cuanto al resto de los caracteres, vemos que acá no hay anillos de crecimiento, la porosidad nuevamente es difusa, con vasos solitarios o en radiales múltiples cortos, de 2 o 3 células, placa simple, punteaduras intervasculares opuestas a alternas, y las vasorradios son bastante distintas, bien grandes, conocidas como fenestriformes por la forma esta de ventanita. Y los radios son comúnmente biseriados, llegando a ser tetraseriados. Además tienen una variabilidad de formas, pueden ser más fusiformes, como en este caso, o en algunos casos tienen extremos, son bastante alargados y con extremos uniseriados que llegan a contactar vasos superiores radios superiores o inferiores, convirtiéndolos en radios conocidos como articulados. Aparentemente también hay ausencia de parénquima axial. Y pasamos a la última especie, que es la número 5, por ahora de afinidad incierta, no estamos seguros de la familia.
La característica que diferencia claramente a este ejemplar, a este taxón, perdón, de los anteriores, es la presencia de estas placas de perforación escalariformes con número variable, pero generalmente grande, de barras. En el corte transversal vemos que no hay anillos de crecimiento y la porosidad es difusa, con vasos solitarios y en radiales múltiples cortos nuevamente, o en algunos casos largos, como es este caso, en donde vemos más de tres células unidas como en cadenita. Las punteaduras intervasculares son generalmente opuestas, algunas alternas, bastante espaciadas entre sí, y las punteaduras vasorradio vemos que también varían de circulares, chiquitas opuestas, hasta llegando a ser escalariformes, que acá se evidencia bien esta forma de escalerita. Pareciera no haber parénquima axial y los radios, acá, si bien no se ve muy claro este corte longitudinal tangencial, se aprecia que son fusiformes, todos y bastante más gruesos que los anteriores, son en general tetraceriados o hasta 5 células de espesor llegan a tener. Y bueno, con todo esto llegamos a unas conclusiones preliminares, obviamente, de que se trataría en principio de un bosque mixto, es decir, tiene tanto angiospermas como gimnospermas, es bastante maduro y bastante diverso en especies. Esto es importante desde el punto de vista de transferencia, digamos, de la información, porque, bueno, estuvo circulando información, a mí por lo menos me llegaron unos videitos de la misma Secretaría de Turismo ahí de Comodoro, unos reels que hicieron para Instagram diciendo que el bosque, mostrando el bosque y diciendo que son coníferas, no son coníferas. Así que bueno, ahí tendremos que hablar con la gente de turismo porque bueno, es una lástima que teniendo la universidad ahí al lado, con los especialistas que trabajan en la temática, no se acerquen a preguntar, no haya el contacto, digamos, para aprovechar al máximo la información que se tiene y poder volcarla ahí en ese área que, bueno, desde el punto turístico es bastante importante. Hay mucha gente apasionada por la naturaleza, por los fósiles y demás. Y bueno, pregunta con la idea de querer la información certera o lo más certera posible dentro de todo. Así que bueno, como les decía, no son coníferas en su mayoría, sino angiospermas. Y además de estas angiospermas, la mayoría son lauraces, de la familia Lauraceae. De nuevo, esto hay que chequearlo, hay que corroborar la información, pero si no son labraces, son una familia bastante relacionada. Y esto es importante por el contraste, por un lado, con la flora actual de la región, que como ya sabemos, no hay bosques que crezcan de forma natural en toda el área. Es otro tipo de vegetación, la estepa patagónica. Son los pocos árboles que hay son plantados y no llegan obviamente a estas dimensiones tampoco. Y ni siquiera se parece a los bosques más cercanos que serían los de la cordillera, en donde dominan las notofagaces, y la lenga, el pumilo, el ñire, y hay sí bastantes coníferas. Esto tiene también implicancias a la hora paleoambiental, paleoecológica, porque si observamos bosques similares a este en la actualidad, vemos que crecen en lugares con temperaturas mucho más cálidas y con mayor aporte de humedad, con lo cual el ambiente era muy distinto desde todo punto de vista. Esto está también en concordancia con las condiciones que veníamos observando en el Paleoceno inferior en toda la región y, y bueno, hay que continuar los estudios, pero aparentemente así habría sido el área durante el Paleoceno. Así que bueno, eso es todo por ahora. Bueno, les agradezco en particular al doctor Marcelo Krause, quien está realizando el estudio geológico de detalle de la región, em, al técnico Pablo Puerta por su ayuda en el campo, y al doctor Carlos Grepi y el técnico Matías Andújar, acá del museo, quienes me ayudaron con la preparación del material,
por supuesto, a todos los organizadores de estas jornadas allá en Comodoro, quienes me sugirieron participar, y al PICT, que, bueno, financió una parte, después, bueno, quedó ahí en el olvido como muchos PICT, pero, pero bueno, ayudó a financiar parte del proyecto. Y bueno, le agradezco también a los participantes. Muchísimas gracias.